Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a mencionar o a desarrollar un poco una tradición que había en la alquimia, ¿no? En la alquimia medieval, que era la idea de que los iniciados en la alquimia para alcanzar un poco la iluminación tenían que elevarse y ir dejando atrás las energías o lo que podríamos llamar las sombras de los 7 planetas tradicionales, que eran los 7 planetas que se conocían en ese momento y que eran los 7 planetas con los que trabajaban los alquimistas, ¿no? Que son en orden de rapidez la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Ese era el orden, yo ya mencioné esto en otros videos, ese era el orden que los astrólogos antiguos y los sabios antiguos daban a los planetas, ¿no? Los ordenaban del más rápido, que era la Luna, al más lento, que era Saturno, y el Sol, como eran 7, el Sol quedaba en el medio, había 3 antes del Sol y 3 después del Sol. El Sol quedaba en el medio porque el Sol siempre es el centro de nuestro ser y del sistema solar y de todo el sistema. Recordemos que yo hice un video acerca de los decanatos tradicionales, de los signos, de los regentes tradicionales de los decanatos, y se colocan en estos planetas pero en orden inverso, ¿no? Es decir, empieza el primer decanato de Aries, tiene Marte, después lo sigue el Sol, después lo sigue Venus y después Tauro empieza con el primer decanato regido por Mercurio, que eso es algo a veces un poco extraño porque hay gente que nacía en el primer decanato de Tauro, con planetas en el primer decanato de Tauro, que es gente muy mercuriana, muy rápida de mente, y Tauro no tiene esas características en principio, entonces llaman un poco la atención, pero son las personas del primer decanato de Tauro. Pero bueno, ¿qué significa un poco esta enseñanza esotérica de la alquimia? Bueno, primero que nada tenemos que mencionar, porque la alquimia tiene muy mala fama, es decir, dado un poco la cosmovisión científica que tenemos, que tuvimos en el siglo XX y que sí continúa en el siglo XXI, la alquimia era considerada una especie de, digamos, de protociencia que tenía que ver con que había un montón de locos que estaban buscando conseguir oro en un laboratorio mezclando metales venenosos y intoxicándose, ¿no? Entonces eran como una especie de, era considerado como una especie de, o ahora es considerado como una especie de práctica muy primitiva y supersticiosa, ¿no? Incluso digamos, de gente que quería digamos, lograr riqueza rápida combinando metales, ese tipo de cosas, ¿no? Como algo, como una actividad muy banal, ¿no? Pero el proceso de la alquimia no tenía que ver con esto, el proceso de la alquimia era psicológico, es decir, los alquimistas estaban intentando encontrar la iluminación, encontrar la verdad última, trascender digamos, las limitaciones de la vida material. Era un trabajo espiritual la alquimia, y hay que entender esto. Fue Carl Jung, el psicólogo suizo, quien rescató la alquimia antigua y se dio cuenta que los principios que los alquimistas aplicaban a los metales, a los elementos, eran los mismos que él estaba aplicando a la psique, ¿no? Si el trabajo del alquimista siempre era un trabajo psíquico, ¿no? Era un trabajo espiritual. Entonces hay una tradición alquímica muy interesante que dice que para, eh, bueno, para alcanzar un poco la iluminación, que es el fin de la alquimia, tenemos que, digamos, encarar un camino en el cual trascendemos los 7 planetas tradicionales, o lo que podríamos llamar mejor las sombras de los 7 planetas tradicionales. Es decir, el primer camino es trascender la Luna, después trascender Mercurio, después trascender Venus, después trascender el Sol, después trascender Marte, después trascender Júpiter y después trascender Saturno. Ahora, ¿a qué se refiere, ¿no? Esta trascendencia de los planetas? Bueno, se refiere a que todos los planetas tienen un lado bueno y un lado malo, y que ese lado malo o ese lado, digamos, negativo del planeta, o ese lado perjudicial del planeta, si nosotros mantenemos en nuestra psique esas características, vamos a vivir nada más que en el nivel de conciencia ordinaria, ¿no? Entonces, digamos, quiero aclarar que, bueno, ustedes están viendo, los que estén viendo en video, eh, bueno, esta imagen, que es una especie de torre con un camino circular donde se trascienden todos los planetas, ¿no? Donde la persona se va elevando y llegando a la cima, y en la cima ocurre un poco, llega al punto donde todos los planetas
se dejaron atrás, se trascendieron, ¿no? Esta torre es interesante porque en la Divina Comedia del Dante, el purgatorio era una torre. Entonces, de alguna manera también está sacado de esta idea del que el camino espiritual es como subir a una torre, ¿no? Entonces, bueno, hay un texto que suele acompañar en las redes sociales, está esta imagen, y hay un texto antiguo que lo suele acompañar que dice: la tradición alquímica plantea que el alquimista debe transmutar los 7 metales planetarios en poderes del alma, ya que estos son duales y contienen dentro de sus características individuales elementos tanto positivos como negativos. A partir de los 7 metales básicos, primero purificados y luego reunidos en una tintura secreta, se produce la piedra filosofal, el alma espiritualizada. Así asciende por los 7 anillos de los arcontes y en cada uno presenta las antaño fuerzas negativas correspondientes a cada guardián, pecados, debilidades, desafíos, ahora transmutadas en sus virtudes cardinales inversas. Obviamente esto yo no lo mencioné, en los alquimistas trabajaban con metales, ¿no? Y cada metal, los 7 metales que ellos trabajaban estaban asociados a los 7 planetas, ¿no? Es decir, la plata era el metal de la luna, el oro el metal del sol, bueno, etcétera, etcétera. Así que la idea era transformar los aspectos negativos de cada planeta y de nuestra propia personalidad, de nuestra propia sombra, en aspectos positivos. El primer planeta que se trasciende es la Luna, el primer nivel es el de la Luna, a quien se le devuelve la capacidad de aumentar y disminuir. Esto es lo que dice el texto que acompaña generalmente esta imagen. Eso no nos dice mucho. Lo que yo diría con respecto de la Luna es que lo primero que hay que trascender son los mecanismos lunares de pertenencia, ¿no? Es decir, en todos nosotros, en nuestra psique, hay un sentido de pertenencia lunar que nos da esta idea de decir yo y mi grupo de gente y nosotros somos los que realmente, digamos, somos los mejores, los que tenemos la verdad, los que tenemos la iluminación, y cualquier cosa que crea mi tribu o mi grupo de pertenencia es algo que yo creo y yo no me distingo de ellos, ¿no? Esto se da mucho en todas las actividades lunares, cuando uno pertenece a una familia, cuando uno pertenece a una institución, inclusive cuando uno pertenece a algo. Hay algo que ocurre en la vida cotidiana, que es cuando uno pertenece a un club de fútbol o es hincha de un club de fútbol. Es decir, la idea de por qué una persona es de Boca, de River o de, no sé, del Manchester United o lo que sea, o del Real Madrid, porque eso le da a la persona un sentido de pertenencia lunar. Entonces la persona digamos, va a esa cosa masiva de ir a la cancha o a ver al partido todos vestidos con la misma camiseta, todos gritando lo mismo, porque eso nos da un sentido muy fuerte de pertenencia lunar. Por supuesto que el precio que se paga por la pertenencia lunar es la pérdida de la identidad. Yo soy uno más gritando en la tribuna, o yo soy uno más dentro de la familia, yo soy uno más dentro de la iglesia o institución o ejército, lo que sea, ¿no? Digamos, me siento parte de algo, pero dejando un poco de lado quién soy y mi mundo interior. Entonces esto es lo que nos pide el camino espiritual. Lo primero que nos pide dejar es la pertenencia lunar. Y esto es muy interesante. Yo no quiero hacer un video súper largo como hago siempre, pero después termino haciendo videos súper largos, pero es súper interesante porque recordemos que lo lunar está ligado a lo canceriano, ¿no? Y el planeta que tiene que ver con encontrar, el signo que tiene que ver con encontrar la verdad es el signo de Sagitario, que no tiene nada que ver con Cáncer. Es decir, Cáncer tiene que ver con mi grupo de pertenencia, el lugar donde nací, mi mamá, mi papá, la casa de mis padres, la casita de los viejos, ¿no? Como dicen en el tango. Y Sagitario es el que va a buscar la verdad, la va a buscar lejos, la va a buscar al extranjero. ¿Por qué la verdad está lejos en el extranjero? Porque tenemos que trascender la luna. Si solamente podemos ver la verdad del mundo objetivamente cuando dejamos de verlo a través del mundo lunar, a través de mi barrio es el mejor, la manera de hacer las cosas de mi gente es la mejor, la verdad de mi gente es la verdad objetiva. Cuando viajamos, sobre todo en épocas medievales, ¿no? Donde digamos, empezamos a decir, la postura de mi gente o la postura de mi pueblo es solamente una postura o una manera de ver las cosas entre todas las muchas posturas y costumbres que hay en el mundo, ¿no? No es la verdad absoluta. Entonces lo primero que tenemos que dejar atrás para encontrar la verdad es la luna, ¿no? El Sagitario nos enseña eso.
Bueno, lo segundo que se deja de lado es el segundo nivel, se deja atrás Mercurio, al que se le devuelven las maquinaciones, el engaño y la astucia. Esto tiene que ver con la sombra de Mercurio, que ya lo nombramos varias veces, que es lo que se llama comúnmente los arquetipos el trickster o el tramposo, ¿no? Es decir, Mercurio tiene que ver con eso, el que hace trampa, el que engaña, ¿no? De hecho, Hermes, en la mitología griega, cuando Hermes nace, recién nacido, digamos, le roba todo un ganado que era de Apolo, ¿no? Digamos, después dice que no lo robó. Hermes tiene un poco, es decir, Hermes era el Mercurio para es decir, Mercurio era el nombre que le daban a Hermes los romanos, ¿no? Eh, entonces, digamos, siempre todo lo que tiene que ver con la energía mercurial o mercuriana siempre corre el riesgo uno de entrar en la sombra de Mercurio, que es empezar a engañar, empezar a decir cualquier cosa. Piensa en la fama que tienen los geminianos, ¿no? De que esa idea que hay bueno, nunca dejes que la verdad se entromezca en una buena historia, ¿no? Que era una frase que a veces se usa en el mundo del periodismo. Algunos dicen que era la frase preferida en su momento de Chiche Hellblum. Eh, Digo esto porque, digamos, hay un montón de gente de los medios de comunicación a la que siempre se le acusa de que busca las historias sensacionalistas y sin importar si son verdades o no, porque busca la historia, ¿no? Entonces todo esto que tiene que ver con la sombra de Mercurio, la mentira, el engaño, el contar, es decir, contar lo que me conviene a mí, no la verdad, es algo que tenemos que dejar atrás cuando estamos en el camino de la verdad, de encontrar, digamos, de la superación espiritual, ¿no? Después hay que superar a Venus, ¿no? El tercer planeta que debe ser superado es Venus. Venus creo que es más comprensible lo que hay que dejar atrás. Las pasiones, las lujurias, ¿no? Es decir, no solo las pasiones y la lujuria, que es algo a ver, que entra un poco dentro de lo que sería la moral cristiana tradicional, que siempre está muy en contra de expresar Venus, ¿no? Sino la idea, porque Venus también tiene que ver con los placeres, ¿no? Y el problema que hay cuando uno tiene una especie de sobredosis de Venus es crear, no sobredosis de Venus, sino que le dan demasiada importancia a Venus, es creer que el fin último de la vida es el placer físico, ¿no? Es esa gente que dice yo quiero tener placer, yo quiero pasarla bien, yo... Está bien, a ver, hay ciertos, por ejemplo, ciertos signos que están regidos por Venus, sobre todo Tauro y Libra, ¿no? Obviamente, que necesitan la cosa del placer, digamos, sensorial, porque por eso la gente con ascendente Tauro tiene una gran sensibilidad física y necesita esos placeres. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero el objetivo del alma siempre tiene que ser la iluminación. Entonces, cuando el alma se pierde en los placeres sensoriales, no va hacia la iluminación, no va hacia la verdad última. Entonces, Venus tiene que ser trascendido. Por eso, de alguna manera, todos los movimientos espirituales tiendan al ascetismo, porque se tiene que trascender Venus, ¿no? Por supuesto, acá esta es una cuestión delicada, porque cuando estamos trascendiendo Venus, es decir, trascender Venus no es lo mismo que reprimir Venus, ¿no? Si alguien podría decir, bueno, por eso en la Iglesia Católica los curas tienen que ser célibes. Sí, pero idealmente deberían dejar de ser célibes porque trascendieron la cuestión física, hicieron una transmutación de la energía sexual en energía espiritual, no porque los fuerzan y los castigan si tienen relaciones sexuales o si tienen sexo, si expresan Venus, ¿no? Acá hay que tener cuidado porque en nombre de la trascendencia de Venus lo que se hizo durante 2000 años fue prohibir a Venus y fue directamente reprimir a Venus, ¿no? Que no es lo mismo que trascenderlo. Pero bueno, eso es tema para otro video. El cuarto anillo del cuarto paso de esto es dejar atrás al Sol, ¿no? ¿Y qué significa el Sol? Bueno, las ambiciones del ego, ¿no? El Sol tiene que ver con eso, yo soy importante, yo brillo, ¿no? Y este sería lo que hablamos siempre, el lado oscuro del ego, ¿no? A ver, el Sol es importante y expresar la energía solar es importante. Justamente, ¿cuál es el problema de la Luna, de formar parte de un grupo de la energía lunar? Pues, ¿por qué Leo viene después de Cáncer, que es el signo solar viene después del signo lunar? Porque sí, la luna nos da una pertenencia, pero no hay una autoexpresión individual. Entonces, una vez que tenemos la pertenencia, en un momento hay que decir, no, yo quiero expresar, digamos, mi individualidad, no soy igual a todos los demás que están en este grupo, ¿no? Pero ¿cuál es la sombra del Sol? Bueno, la sombra del Sol tiene que ver con que
con el exceso de ego, con creernos que la expresión solar es nuestra y es individual y que nosotros somos individuos solares, que somos los que brillamos. En realidad el sol tiene que ver con lo que en el idioma junguiano se llama el self, digamos, el yo superior, ¿no? Y no tenemos que confundir nuestro ego individual con el ego del self, ¿no? Es decir, perdón, con la energía del self, porque la energía del self es impersonal. Esto es algo de lo que habla el maestro astrólogo Eugenio Caruti, quien dice que en Leo siempre provoca aplauso, ¿no? Pero que en realidad Leo tiene que aprender que el aplauso que se le da no es individual, es decir, no es un aplauso personal a él, sino que es un aplauso a toda la humanidad. Es decir, cuando Leo, o cuando, digamos, un individuo expresa esa energía solar, sea del signo que sea de Leo, de lo que sea, y cosecha aplausos, en realidad la humanidad se está aplaudiendo a sí misma, está diciendo qué cosas maravillosas podemos hacer los seres humanos o qué cosas maravillosas el universo nos permite hacer, ¿no? Entonces no es una expresión individual. En el momento en que creemos que nosotros somos el sol y que el aplauso es para nosotros, ahí detenemos nuestro camino espiritual, porque ahí nos llenamos digamos, de soberbia, ¿no? Y de creer que nosotros somos, digamos, que esa energía divina, que nosotros somos igual que los dioses. Es algo que yo mencioné mucho en los videos que hice acerca de la mitología, ¿no? Es decir, lo que castigaban los dioses era que los humanos se creían igual a ellos o se creían estar en el mismo nivel de ellos. Bueno, esa es la inflación del sol y esa es la sombra del sol. Después, el cuarto anillo, perdón, el cuarto es el del sol, el quinto es el de Marte, ¿no? Por supuesto. El de Marte también es comprensible. Marte tiene que ver con la temeridad, con la violencia, y no solo con la temeridad y la violencia, que son las sombras de Marte, sino con la idea de que en la vida todo se arregla a través del conflicto, y todo se arregla a través de la pelea, y todo se arregla a través de vencer al otro, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con Marte, con Aries, ¿no? Que es uno de los signos tradicionalmente regidos por Marte, ¿no? Y esto es algo que deberían escuchar los políticos, ¿no? Porque vivimos yo ahora en la Argentina en el año 2024 y la estrategia de los del gobierno, de los políticos es crear conflicto, ¿no? Es decir, el presidente es Milei, por ejemplo, y está con esa idea de, bueno, la idea dentro del gobierno es decir, bueno, busca enemigos y denuncia a esos enemigos y crea conflicto permanente, ¿no? Que esto no es algo que inventó Milei, no es que estoy hablando mal de Milei, también lo había hecho el kirchnerismo todo el tiempo, ¿no? De polarizar y de criticar a la derecha, criticar al campo, criticar a Videla, criticar a esto, es decir, todos los que no estaban con Cristina estaban con Videla, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el mal uso de Marte. Es decir, Marte tiene que estar la energía de Marte, pero tenemos que usar la energía de Marte positiva, la que nos permite hacer cosas, la que nos permite crecer, la que nos permite ser, digamos, autoafirmarnos, ¿no? Ser asertivos. Pero Marte no tiene que ser para pelearnos y para someter al otro y para dividir a la sociedad, ¿no? Y cuando usamos Marte mal nos quedamos atascados en nuestro desarrollo espiritual, entonces tenemos que trascenderlo. Después viene el sexto paso, el sexto anillo sería Júpiter, ¿no? Y Júpiter tiene que ver con el poder, las riquezas y la gloria, ¿no? Es decir, son todas las cosas que trae Júpiter, ¿no? Es decir, es bueno que exista la energía de Júpiter, pero no podemos detenernos ahí, no podemos asirnos al lado oscuro de Júpiter. Es decir, son las personas que solamente quieren riqueza, que solo quieren gloria, que solo quieren poder, que hay mucha gente, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente tiene ahí su desarrollo espiritual. Digamos, no llega nunca a encontrar la verdad porque lo que quieren es ser inmortalizados en una estatua y que todo el mundo diga, qué maravillosos que eran, qué expansivos que eran, qué ricos que eran, qué maravillosos, ¿no? Qué jupiterianos, qué expansivos. Y ahí eso es algo que hay que trascender, ¿no? Y después viene Saturno, ¿no? El texto que suele acompañar esto dice, en el séptimo anillo se sienta Saturno custodiando la puerta del caos, a quien se le devuelven la falsedad y las conspiraciones malvadas. Bueno, esto tiene algo que ver porque Saturno, como no se conocía Plutón, todo lo que hoy conocemos con la energía plutoniana, que la muerte y eso tenía que ver con Saturno.
Pero Saturno yo le agregaría que tiene un significado más esotérico, que es que Saturno nos dice que todo el mundo es material. Nosotros estamos viviendo en el ámbito de Saturno, ¿no? Es decir, el ámbito neptuniano, el ámbito espiritual nos dice que somos espíritu, pero estamos encarnados en el mundo de Saturno y se rigen las leyes saturninas. Somos seres separados, vivimos en un mundo material separado de todos y vivimos en el tiempo, ¿no? Es decir, Saturno tiene que ver con el tiempo y vivimos en un mundo, en un universo kármico, es decir, cosechamos lo que sembramos, todo eso tiene que ver con Saturno. Entonces trascender a Saturno es lógico que sea el último paso, porque la última lección que tenemos que trascender es la lección, digamos, de Maya, ¿no? Es decir, saben que los hindúes dicen que este mundo es Maya, es la ilusión, es decir, el mundo material es una ilusión porque en realidad somos seres espirituales que estamos en esta encarnación para aprender ciertas lecciones, ¿no? Y cuando trascendamos esas lecciones y logramos la iluminación, ya no tenemos necesidad de encarnarnos, ¿no? Entonces, después de dejar de lado todos los que serían los pecadillos del ego, ¿no? Que tienen que ver con la luna, con la pertenencia, con creer que somos mejores que los demás porque pertenecemos a un cierto lado, o las mentiras de Mercurio, digamos, la lujuria, la violencia de Marte, todas esas cosas. Lo último que hay que trascender es la concepción saturnina del mundo, de que solamente existe la materia, de que el mundo es solamente material, de que solamente eh, leyes que rigen el universo son simplemente las leyes que rigen la materia, ¿no? Y de que no existe un plano espiritual. Eso es la sombra de Saturno, ¿no? Que fíjense que eso es un poco la creencia un poco del sistema cientificista actual, ¿no? Que considera que somos nada más que, digamos, que ocurrió un Big Bang por casualidad y que somos seres que, digamos, que somos puramente biológicos, que existimos por casualidad y que nada tiene sentido y que no hay ningún sentido de trascendencia y que nuestra mente en realidad son respuestas, digamos, subjetivas a interacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro y cuando se muere el cerebro nos morimos y que nada que tiene cerebro tiene conciencia. Bueno, eso es la sombra de Saturno, ¿no? Y eso hay que trascenderlo si queremos lograr la verdad, ¿no? Entonces este texto termina como diciendo, así el alma llega a la octava esfera, el anillo de las estrellas fijas, donde mora la luz y la voz puede ser escuchada. Es decir, nos encontramos con quienes realmente somos una vez que trascendimos las energías o la sombra de los planetas que funcionan acá en este plano, ¿no? Así que nada, bueno, me pareció que era algo muy interesante para mencionar, porque este es un texto que no es muy conocido. Y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que, bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal, hay otros videos de esoterismo, hay una sección de esoterismo en mi canal, la pueden buscar, está en la portada del canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.